Amigos, amigas, seguimos con esta serie de programas en homenaje a la radio en Sarasa y por supuesto la radio en Venezuela en el marco de sus 100 años. Hoy un programa muy especial porque tengo el gusto de recibir en la cabina a uno de los locutores de larga data, para no decirle viejo, con quien tuve el inicio de mi carrera en el marco de la celebración de mis 30 años. También aprovecho darte la bienvenida. Tuve la oportunidad de ser su operador de audio, luego compañero de trabajo en los micrófonos. Les hablo de Robert Fajardo, locutor saraceño, con quien vamos a estar conversando el día de hoy acerca de anécdotas, historias, vivencias y, bueno, cómo ve la radio de antes y cómo ve la radio de ahora. Robert, bienvenido, ¿cómo estás tú? Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy bien, aquí estamos, como siempre, en estas líderes de la radiodifusión, aquí como parte, pues, de ese trabajo que venimos haciendo. Bueno, tú eres contemporáneo conmigo también, porque prácticamente nos iniciamos juntos en esta actividad de la radio. No, tú tienes más, si yo tengo 30, tú tienes como ¿cuánto? Como 50. No, vale. ¿Cuántos años tienes, Robert, como locutor? Recuérdate que yo saqué certificado en el 92. En el 92. Sí. Pero comenzaste a... Ya tenía tiempo, pero yo marco mis inicios en la radio, bueno, desde un momento que obtengo mi certificado de locución. Exacto, un antes y un después, porque todos Sí. comenzamos, pero con esa gana de superarnos y de profesionalizarnos. Así es. ¿Cómo comienza Robert Fajardo? ¿Cómo un día llega Robert Fajardo a la radio? ¿Quién lo invita? ¿O te escucharon la voz? Y, oye, tienes voz de locutor. ¿Cómo fue ese inicio de Robert Fajardo? Con ese entusiasmo que nace desde un principio, porque uno comienza como radioyente. Correcto. Con esa curiosidad por la radio. Entonces, con esas ganas de estar en el medio, para ver cómo era la radio por dentro, porque ya uno se acostumbara, bueno, a sintonizar la radio, ¿no? ¿Cómo hacer eso por allá por dentro? Y entonces, en esa Yo me oportunidad... imaginaba la radio en ese momento, hace 30 años, como una nave espacial. Sí. En esa oportunidad... Era algo moderno. Para que esto los inicios, como una casualidad. Yo en una oportunidad viajando hacia Puerto La Cruz, en un carrito precisamente, iba el locutor que hacía el programa Atardecer Llanero. ¿Quién era ese? Allí lo conocí. Hernán Acosta Fuente, el hijo de Doña Rosa, Pedro. Hernán. Entonces, él fue el que me invitó a su programa. Bueno, te invito para que me acompañes un día ya en el programa, y de ahí, de ese mismo momento, comencé yo a ir a la radio. Después ingresé practicando como operador. Eso fueron mis inicios, sí. Practicando en la consola de la radio, y después, con mis ganas de ser locutor, bueno, incursioné en la locución. Bueno, de hecho, a las personas que nos ven, les puedo comentar que Robert Fajardo fue conductor de muchos programas, entre ellos Atardecer Llanero, que fue un programa también muy ícono en la radiodifusión saraceña, y era un programa de 2 horas, de 5 a 7 de la noche, de 5 de la tarde a 7 de la noche, donde inclusive tuviste la oportunidad de dividir una hora, no sé quién estaba primero, pero llevaba una hora Hernández Acosta, que para aquel momento era el Daniel Sarcos de la radio, el Gilberto Correa de la radio, era el locutor, sí, pues líder, claro. Pero compartían el programa, ese programa estelarísimo de Radio Sarasa, Atardecer Llanero. Hacías una hora tú y una hora Hernández Acosta. Bueno, lo máximo, Pedro, que uno tenía en la radio, por lo menos en Radio Sarasa en aquel tiempo, era ser locutor en Atardecer Llanero. Claro, eso era el top. O ser operador y presentar el Atardecer Llanero. Sí. Ahí lo hablaba con Manaure el otro día, que tenías que ser versátil al momento de colocar no sé cuántas cortinas. No era como la computadora ahora, que tú tienes arpa, tal, y ya está todo pregrabado, ¿no? Aquí el locutor, ¿recuerdas un poquito de la... Era todo mecánico, todo mecánico. Entonces, con el compás del arpa, entonces tú tenías que colocar un disco que tenía pling, pling, el arpa, en las maracas. Entonces, buscar el efecto en el surco, eran 2 LP, y iba haciendo esto. Y todo lo hacías manual, no era así... ¿Recuerdas más o menos cómo era esa presentación de Atardecer Llanero? Sí, claro, uno se ponía de acuerdo con el operador, precisamente con las 3 cortinas, porque eran 3 cortinas, y los operadores tenían el operador que digamos que era especializado en eso, tenía que manejarse en el programa Atardecer Llanero, presentando con las 3 Si no presentabas el programa, si presentabas el programa Atardecer Llanero sin equivocarte, era una presentación exigente, te grababas de operador, estabas graduado. Si no, diría Hernández Acosta. Bueno, hablando del profesor Hernández Acosta, precisamente yo comencé en Atardecer Llanero cuando el programa pasó de 1 hora a 2 horas. Porque el profesor Hernández Acosta lo hacía de 6 a 7. El programa lo alargaron de 5 a 6, pero el profesor tenía compromiso en el liceo y no podía hacer las 2 horas. Entonces, por tener unas voces parecidas, la mía con la del profesor Hernández Acosta, decidieron allí en la dirección de la radio colocarme a mí
en ese horario de 5 a 6, y después venía el profesor que salía del liceo y entraba con su programa a Tardes de Llanero de 6 a 7. Así comienzo yo prácticamente en lo que es ya en mi etapa ya como locutor, digamos, ya de índole profesional, digamos. Te daban unos 10 discos de acetato con 2 hojas escritas a máquina. Sí. Una para el operador que estaba del otro lado de la cabina y uno para acá. Lo musicalizaba Carmen Fernández. Carmen Fernández, era la musicalizadora de... Sí, señor. Robert, cuéntame de esos inicios, luego de que sales a Tardes del Llanero, pues radiodifusión, ¿qué otros proyectos, qué otros programas y actualmente qué estás realizando? Bueno, yo posteriormente, ya como productor independiente, uno de los primeros programas que también yo hice en Radio Sarasa fue un programa que se llamaba A Talento Nacional, que eran puros artistas nacionales. En aquella época me recuerdo yo pues que estaban ya en el tapete pues de la popularidad Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, y también estaba Jordano, que eran los artistas que estaban, y ese era el estilo pues del programa. Allí incursioné de manera de productor y locutor del programa. ¿Actualmente estás en vivo? Actualmente tengo programas en vivo, ahorita a través de Mágica, el programa matutino. Estoy encargado pues de abrir la programación de Mágica de 6 a 8 de la mañana. Siempre te has destacado en el ámbito de la música venezolana. De la música llanera, sí, así es. Has logrado también ser animador de eventos, has presentado mucho. Sí, bueno, ya también en los inicios de la radio yo incursioné mucho pues en la parte de animador de espectáculos llaneros, en la tarima. Y bueno, yo, digamos, tuve la oportunidad pues de presentar a los mejores de la cante criolla en su momento, que sí, Reinaldo Arma, Francisco Montoya, José Ali Nieves, que se presentaban al Club El Faro, se hacían aquellas grandes veladas criollas acá en Sarasa y se presentaban lo que eran los artistas que estaban en el tapete pues del gusto de los amantes del canto llanero y que visitaban pues acá a Sarasa, que era todo un evento pues cuando se presentaban estos grandes artistas de nuestra cante criolla, Pedro. Así es. Bueno, Robert, a esas personas que nos están viendo a través de la pantalla, me gustaría que comentaras una anécdota de esa radio de tus principios, porque no me gusta decir radio antigua, no me gusta, porque la radio sigue siendo la radio. Sí. Simplemente han cambiado los métodos, la tecnología pues nos ha modernizado. Pero, ¿qué extrañas de esa radio de antes que no está ahora con nosotros? Bueno, lo que uno extraña y que es lo que era la parte de la música, que eran los discos de acetato, los platos. Recuerda que aquello se manejaba aquí de manera pues manual, y yo creo que era la parte más dinámica y bonita de la radio, pues manejarse de manera manual. Sí, incluso Manaure en el anterior programa nos echó una anécdota. El próximo invitado que va a salir en el próximo programa luego de de Luis Carlos Infante, el Pollo. Okay. El Pollo era muy parrandero cuando muchacho, ya el Pollo ya se calmó, no sale mucho. Y entonces, que Manaure le escondía los discos de las leyendas, porque cuando él llegaba medio trasnochado, le colocaba la leyenda y no lo dejaba. Sí. Y el Pollo no sabe cómo hacía, pero él escondía los discos de las leyendas, pero el Pollo los encontraba para poder echar un camaroncito. Más que todo eso en la programación de la mañana. Utilizaban las leyendas. Y como uno, a los inicios de la radio, uno lo que quería era más que todo era hablar y expresar. Y buscaba más bien eran los discos más cortos. Sí. Si había un disco de 2 o 3 minutos, ese era el uno que... Bueno, hay un locutor que trabajó con nosotros. Hay un locutor que trabajó con nosotros, o nosotros trabajamos con él, porque era más viejo, no voy a decir su nombre, pero que no dejaba terminar las canciones. Cuando iba por la mitad, 20 colegas. El que sabe de radio sabe de quién estoy hablando. Pero sí, cuando uno está nuevo, pues uno quiere hablar, interactuar y hablar con los oyentes y aquello. Esa interacción que hay entre oyente y locutor. Programas de larga data que recuerdas, de esos programas históricos de tus inicios y ahora, algunos programas que podemos destacar que han marcado pues un momento histórico en la radio de Sarasa. El programa Tardes de Llanero, pues digamos, programa de la radio era también el programa Estudio 1, con el profesor Hernández Acosta. Era un programa de índole cultural, musical, y bueno, uno tenía la costumbre cada domingo, era religiosamente sintonizar al profesor Hernández Acosta en el programa Estudio 1.
La Guarura Saraceña, Alborada Llanera. Sí. Y bueno, la parte de la programación... Robert era muy fanático, me dice por aquí Luis Carlos, de la hora de las pechugas. No, los programas dominicales de la Radio Sarasa. Recuerda que la programación de Radio Sarasa comenzaba con La Ciencia al Día, sí. El doctor Rodríguez Morales, después venía el programa, ¿verdad que sí? El programa de los ganaderos, A Puerta de Golpe. Era una programación muy completa, una programación dominical. Venezuela, su música y sus costumbres, podía ser uno también. Sí, lo comenzaba con Solórzano, el programa dominical que comenzaba a las 6 de la mañana, Rodríguez Morales, después venía el programa de los ganaderos, A Puerta de Golpe. Y toda la programación dominical, bueno, que se destacaba pues en esa oportunidad Radio Sarasa con esos programas. Tenía los programas La Voz de Salvación, educativos, con la psicóloga Melania. Así es. Eso ni siquiera. Muy buenos programas, sí. Y Ávila Quintana, ¿verdad? Con la carrera de caballo. Sí, los sábados y los domingos con la carrera de caballo. Bueno, hay una anécdota que voy a invitar a Heriberto Torrealba, hay una anécdota. ¿Cómo se llamaba el locutor que era de los caballos? Que era ciego. No recuerdo. Carlos. Ahí fue cuando yo vi la primera vez a una persona usar el método para leer. Él le leía en la Gaceta y él hablaba. Escribía con un martillito y broma. Sí. Él una vez ganó una carrera de caballo y nos invitó a Heriberto a mí a comer cuando los españoles de los Álamos nos invitó a comer parrilla porque había ganado su cuadrito del 5 y 6. A que Heriberto y yo estábamos muchachos y bueno, le comimos la parrilla al hombre y el hombre no veía. Bueno, creo que Carlos está en La Pascua todavía. Hacía radio en Valle de la Pascua. Sí. Hacía radio en Valle de la Pascua. Es invidente y, bueno, locutor, pues. Pero muy buen locutor. Cómo no. Tiene muy buena voz, una muy buena dicción. Sí, cómo no. Para que vean que no había limitantes, o no hay limitantes en la vida para tú poder hacer tanto radio, televisión. Así es. Lo que tú quieras hacer en la vida, si tú te lo propones, pues. ¿Querías ser locutor o fue un golpe de gracia, Robert? No, ya me llamaba mucho la atención la radio como tal. La radio desde un principio, desde pequeño. Yo compraba radio pequeño, radio grande. Y era como dice, fanático de la radio, pues. Desde muy pequeño. Y de allí, pues, las ganas de yo conocer la radio por dentro. Claro. Y eso me llevó casualidad, pues, que en esa oportunidad conseguí, pues, un locutor que estaba y me invitó. Y nada más y nada menos que el atardecer llenero. Así es. Sí. Bueno, Robert, es momento de hacer una pausa, la primera pausa en el programa. Y al regreso vamos a seguir conversando de la radio en Sarasa. Y te voy a dejar una pregunta al aire. Me gustaría saber tu opinión de las redes sociales y la radio. ¿Cómo crees tú que debemos afrontar estos nuevos retos tecnológicos y cómo la radio debe seguir presente y sobre todo por encima, digamos, de medios tan importantes como las redes sociales, que sabemos el impacto que tienen, pero ¿cuál es la ventaja de poder escuchar la radio y ver las redes sociales? Esa diferencia me gustaría que marcáramos el punto de conversación al regreso. Aquí en este programa homenaje a la radio en Sarasa. Hoy con Robert Fajardo hacemos una pausa, ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Elvis Vilches y complacido de que me hayan invitado y poder decirles que vivimos en la era donde cualquiera puede hablar, pero no todos saben comunicar. La radio ya no es solamente radio, las redes ya no son solo para entretenerse y la inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, lo vivimos todos los días. Hoy todos sabemos que un micrófono puede ser un celular, un estudio puede ser tu propio cuarto y una idea puede darle la vuelta al mundo en segundos y te puedes viralizar. Pero hay algo que la tecnología no lo va a hacer nunca por ti y es pensar, es sentir, es conectar. La inteligencia artificial puede escribir, ciertamente puede editar, puede producir, pero no puede ser tú, porque no tiene tu historia, porque no tiene tu calle, porque no tiene tu verdad, porque no tiene tu experiencia. Y el reto no es competir con la tecnología, sino aprender a usarla sin perder tu esencia, porque al final
entre tanto algoritmo, tanto filtro y tanto contenido, la gente va a buscar es siempre lo mismo, y es tu autenticidad. Y la autenticidad no se programa. Les deseo a todos muchas bendiciones y mucho éxito en esta jornada, y quiero aprovechar nuevamente para felicitar a mi querido Pedro Castro por estar cumpliendo 30 años de vida profesional. Bendiciones para todos. Seguimos compartiendo con Robert Fajardo, programa especial dedicado a la radio, 100 años de la radio en Venezuela y más de 65, 67 años de radiodifusión aquí en nuestra ciudad de Zaraza. Antes del corte, pues le dejaba a Robert una pregunta. Sabemos la influencia que tienen las redes sociales, pero hoy por hoy, ¿cree Robert Fajardo que la radio ha sido desplazada por las mismas o todavía sigue teniendo vigencia? ¿Cómo ves la radio en la actualidad? Bueno, Pedro, yo creo que la radio hoy, a pesar, de toda la tecnología que estamos recibiendo, las redes sociales, yo creo que la radio se mantiene su importancia y está más vigente que nunca, Pedro. Sí. La importancia porque la radio es ese medio que llega más directo a la persona, y los oyentes tienen como un amigo dentro de la radio. Los oyentes se identifican con el locutor que está allí porque les genera confianza, lo que no tiene las redes sociales, que nosotros como trabajadores de la radio, locutores, debemos que utilizar esa herramienta para seguir proyectando más a la radio hacia nuestros oyentes, toda esa gente pues que día a día nos sigue. Es importante que ahora no solamente nos pueden oír, sino que también nos pueden ver. Sí. Entonces, es una de las frases que yo últimamente he dicho, que la radio ahora se ve. Sí. Y precisamente es utilizar la herramienta para seguir proyectando lo que es la radio. Así es. Pero sobre todo, la radio te da la versatilidad, Robert, de poder dar información también de manera inmediata, como las redes sociales, pero sobre todo es información verificada. Claro. A veces no todo lo que vemos en las redes sociales pues es verdad. En cambio, cuando tú escuchas a un locutor dando una noticia en la radio, pues quiere decir que es una noticia verificada y que es algo verdadero. Claro, porque la radio se identifican con el locutor, porque la radio, por eso es la credibilidad pues del medio, porque se identifican con el locutor, porque la gente conoce a Pedro, entonces confían en Pedro, correcto, lo que dice Pedro. O también lo pueden increpar de cualquier cosa que diga Pedro. Cuando se equivoca. Te escuché y te equivocaste. Lo que no pueden decir a través de las redes sociales. Sí, señor. Que son, digamos, no tienen esa confianza, no generan esa confianza, y el mal uso que se le ha dado también a las redes sociales, de que se utilizan para terrorizar las informaciones. Sí. Pedro. Bueno, de hecho, hay una teoría que se llama la espiral del silencio. Yo en los talleres que realizo de oratoria hablo mucho de esto, que en las redes sociales muchas personas se cohíben a veces de expresar un comentario, porque una gran mayoría quizás tiene un punto de vista diferente al tuyo, pero tú no lo quieres increpar o llevarle la contraria por el terror y el miedo de ser, como dicen los chamos ahora, ser funado. O sea, ser funado es que te atacan. De fusilarte, como dicen. De fusilarte. Por los medios. Sí, en el medio. Entonces tú prefieres quedarte callado y no opinar. Claro. Pero cuando tú hablas de esa complejidad de la información, pues tienes la empatía de ese locutor. Mira, Robert, te escuché, bien buena la noticia que dijiste. Sí. Creo que te faltó tal cosa, creo que te faltó esto. Exacto. Y te pueden allí decir, corregir también, como tú lo dices. El oyente que se compenetra contigo, esa interactuación que hay entre oyente y locutor, entonces te permite pues hacer esa discusión sana que puede haber entre el comunicador y el oyente. Lo bueno de esto es que las herramientas y la tecnología y las redes sociales nos permiten quizás de una manera más rápida tener contacto. Claro. ¿Recuerdas cuando de repente hoy, un lunes en la tarde, llegaba una persona del área rural y te dejaba un papelito para Robert Fajardo? Así es. Y Robert Fajardo llegaba ese día o al día siguiente y leía la complacencia para el otro día, el cumpleañero. Era una manera tan importante la radio para comunicarse con la ciudad y el área rural,
que no existían los celulares, no existían Claro. las redes sociales, pero la gente buscaba la manera de escribir un papelito y llevarlo a la radio para que tú en el siguiente día Claro. lo saludaras. ¿Recuerdas esos momentos? Así es como no, digamos que fue la época, digamos, la época de oro de la radio, porque era el único medio que había para tú poder comunicarte. Ahorita tenemos el teléfono celular, tenemos los mensajes de texto que tú al instante puedes enviar un mensaje al locutor, pero antes tú le enviabas era una carta. En una carta. La gente del campo llegaba el fin de semana cuando tenía la oportunidad de llegar al pueblo y llegaban las cartas los fines de semana. Entonces tú llegabas el lunes y encontrabas toda esa serie de papelitos y cartas de la gente complacencia, algunos felicitándote, otros invitándote que si para una ternera, para si una... A mí nunca me invitaron por una ternera, tuvo suerte, Robert Fardo. Un cachapeo. ¿A ti te invitaron también. alguna vez? Un cachapeo. Los locutores como que no decían nada, yo era operador en ese momento, estaba muchacho, ¿viste, pollo? Como lo que uno se entera, ¿no? No, claro, porque ese era, digamos, era la importancia que había con ese medio, que lo tenía cerca. Traiga su complacencia, traiga su carta con un saco de maíz, que con mucho gusto lo va a estar complaciendo. No, siempre lo que era los días festivos, que si Santa María, San Pedro, eran días muy de complacencia. ¿Y cómo te llegaba la complacencia? Se reunía, digamos, esos paquetes de complacencia en los días del Carmen, que eran días especiales, y bueno, eran las complacencias que se hacían. No había el teléfono celular y bueno, estaban en los mensajes que te llegaban a través de toda esa correspondencia que te hacían llegar a la había radio. unos operadores que eran un poquito tremendos, ¿no? Y de repente te mandaban un papelito, saludos para Elsa Muro o Elsa Pato. Entonces, después que tú le dieras la... O soy la mesa de planchar. Esos eran los tremendos, muchachos. Estábamos unos que éramos serios y otros como el pollo que eran bien tremendos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita que señalaba lo de las invitaciones, bueno, viene la época de la época de cachapa acá en la región. Y bueno, ese era fijo, en agosto, cachapa con cochino frito que te invitaban por ahí. En el club de Radio Sarasa que tenía una cancha de bola. Sí. ¿Alguna anécdota de la cancha? No muchas, pero imagínate tú. Se la pasaba a ver a Freddy Quereigua por ahí, era el vigilante de Radio Sarasa. Sí, señor. Aquellas grandes... Sí. Robert, ¿cómo ves? La radio está cumpliendo 100 años este año, 2026. ¿Cómo ves, Robert Fardo, la radio en los próximos 100 años? Bueno, la radio... Una pregunta muy ambiciosa. Sí, la radio, bueno, yo creo que va a permanecer en el tiempo. Con toda la tecnología vamos a ir creciendo más, vamos a ir haciendo ese contacto más directo con los oyentes, y la radio es un medio que va a permanecer en el tiempo, definitivamente. Yo creo que la radio ha tenido crisis. Me consta que cuando surgió la televisión decían no, que la radio va a desaparecer. Mire cómo la televisión más bien ha desaparecido. Ha decaído y la radio sigue manteniéndose en su sitial de honor. Así es. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Me dice nuestro productor, pero sí me gustaría conversar un par de preguntas antes de culminar la entrevista. ¿Por qué es importante para Sarasa o para cualquier ciudad o para cualquier país tener una radio vigente, activa, con programación, con programas, con noticias, con entretenimiento? ¿Por qué es importante mantener un medio de comunicación cercano en tu comunidad? Bueno, sobre todo aquí en Sarasa. Bueno, cumpliendo el rol que tiene la radio, Pedro, de educar, entretener e informar. Importantísimo pues la radio en estos momentos digamos que a veces hay como dije, una crisis existencial. Entonces la radio va a ser el medio fundamental para seguir formando a nuestros niños, a la juventud, a la familia, sobre todo contando que la familia es la base fundamental de la sociedad, y la radio sería ese medio para seguir formando, educando y por supuesto, para seguir construyendo un mejor país. Y la radio es una herramienta fundamental, Pedro, para hacer ese trabajo. Sí. Antes de finalizar, Robert, me gustaría que me comentaras, en todos estos años de carrera como locutor,
¿Te tocó vivir algún momento importante de la historia, algún tubazo en vivo, algo que estabas trabajando en la radio y de repente alguna noticia buena o mala, alguna anécdota que pudiese contarme de algo que dentro de tu carrera como locutor marcó? Oye, mira, a mí me tocó, por ejemplo, en el caso mío, yo estaba en mi programa de radio, se llamaba Radionet. Okay. Vivimos en pleno desarrollo la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? O recientemente estábamos narrando un juego en el Mundial, transmitiéndolo, y vivimos el temblor que lamentablemente ocurrió este año, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado vivir algún momento alegre o difícil en vivo y transmitirlo a la colectividad? Bueno, en aquella oportunidad también, Pedro, el terremoto que afectó la zona de Cariaco, que nosotros hicimos un gran operativo acá en la radio, y bueno, eso nos marcó, nosotros como comunicadores, de toda aquella situación que se veía de desastre en Cariaco, y bueno, una anécdota bonita que digamos que a nosotros nos permitió contribuir pues con esa gente, y veíamos aquella oportunidad cómo llegaban los donativos hacia la radio. Yo recuerdo que salió de aquí un camión con todo lo que recogimos a través de la programación de Radio Sarasa. Ese momento me marcó, pues digamos, en la parte de lo que es el trabajo en la radio. Pero también fuera de acá de Sarasa, donde también he hecho radio, yo tuve también una oportunidad en el estado Sucre, en Carúpano. Oye, ¿verdad que tú tenés? Sí, allá viví directamente cuando el golpe de estado. Y recuerdo que estaba de guardia pues ese día, entonces con el jefe de prensa salimos, bueno, vamos a salir a la calle porque había esa incertidumbre, no había información. Recuerda de que los medios, bueno, no se transmitía nada a través de la televisión, todo lo que era dibujos animados, programación grabada, y no había esa información. Entonces nosotros tomamos la iniciativa. No existían las redes sociales como ahora. No existían las redes sociales, no existía el teléfono celular como tal. Y nosotros tomamos la iniciativa de buscar la información en la calle directamente. Y aprovechamos la confianza que teníamos con el jefe de la guarnición en Carúpano, que era amigo nuestro, siempre compartíamos, y nos dirigimos directamente allá para conocer la realidad que se vivía en ese momento un momento histórico, y hiciste un trabajo de calle. Así es. Entonces llegamos a la guarnición, y bueno, esa anécdota que me impactó a mí también fue cuando llegamos allí. Preguntamos, bueno, nos dieron a pasar porque nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Porque nos dijeron. Entonces, en aquella oportunidad fue la primera vez que yo agarré en mis manos una arma de guerra, porque uno de los efectivos allá, cuando llegamos a preguntar, lo que hizo así y me zumbó el FAL. Yo tuve que echarlo así como un bebé. No, pero era manera de juego. Imagínate tú. Bueno, para que ustedes se defiendan la cosa, me decía. Pero era un juego. Algo bizarro, ¿verdad? Allí pasamos. Una anécdota. Ahí pasamos. ¿Y tú qué le hiciste? No, agarré su... No, yo con el arma aquí, primera vez que agarro un arma de fuego. Pero no, eso es una anécdota, ¿verdad? Allá nos atendieron, no, todo está normal, ya todo se va a restablecer. Hablamos con el capitán allí, amigo nuestro, y allí... ¿Y diste información por la radio? Amanecimos allí en la guarnición. Un poco de comida nos brindaron, café, y allí amanecimos con toda aquella anécdotas allí de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y recuerdo, bueno, que yo desde allá hice un pase directo acá a Radio Sarasa para contar la situación que se estaba viviendo en ese momento. Incluso cuando yo llamo para acá a la radio no se sabía nada. Sí. La información, se sorprendieron más bien cuando yo di esa información, y yo, ¿de dónde saca Robert esa información que nos está dando? Y más bien se preocuparon por esa información. Sirvió como cadena en ese momento. Sí, así es. Así es. Pero bueno, es una anécdota que quería contarte, bueno, en este trabajo pues de la radio que hemos estado teniendo en estas ya 3 décadas que vamos a tener. Sí, señor. Robert Fajardo, locutor saraceño. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Radio Sarasa. Hoy está en la emisora Hermana Mágica, y bueno, contándonos un poquito de su historia, sus inicios, sus comienzos y vivencias en la radio guariqueña. Robert, ya para despedir el espacio, me gustaría, si tienes redes sociales, cómo las personas pueden seguir, conocer parte de tu trabajo, lo que estás haciendo, TikTok, Facebook, Instagram, bueno, no sé. Bueno, sí, aprovechando ahorita la tecnología, estamos por todas las redes, Facebook, TikTok, Instagram. Bueno, Robert Fajardo, ahí me ubican por todas las redes sociales. Así es. Hermano, gracias, Pedro. Gracias. Celebrando mis 30 años, compartiendo con hermanos, amigos de la radiodifusión saraceña,
Hoy compartió con nosotros este programa especial dedicado a nuestro querido medio, ¿verdad? La radio. Sí. Este gran amigo Robert Fajardo con nosotros. La invitación es para la próxima semana, cuando nuevamente estaremos contándote historias, momentos interesantes con otro de los protagonistas que han escrito la historia de la radiodifusión aquí en Sarasa. Muchísimas gracias.